Cracovia, el alma de Polonia. Una ciudad que ha sido testigo de la grandeza y la tragedia, la esperanza y el desespero. Aquí las cosas están vivas. Hay un latido real, vibrante, una mezcla de historia, juventud y buen vodka que junto a su gran población estudiantil dan un toque de hedonismo al ambiente y te hacen recordar que la vida es un viaje, no un destino. Porque como dijo Prost, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Bienvenidos a Cracovia, una de las ciudades más antiguas de Polonia. Es una ciudad llena de estudiantes y por supuesto muchos bares y mucha fiesta. Es una ciudad que tiene miles de años de historia. Parece desde el año 960 se tiene registro de esta ciudad como un punto muy importante en las rutas comerciales de Europa. Ahora me encuentro caminando por las calles de Cracovia. Aquí esta ciudad fue diseñada en forma de ajedrez. Las calles, los callejones, todo está como planeado de esa forma, pensando en un tablero. La ciudad obviamente es medieval y tiene murallas, está rodeada la parte central, la parte histórica. La plaza de mercado es el corazón medieval de la ciudad. Es tan grande que se siente como un océano de adoquines. Alrededor, restaurantes y cafés, y esa omnipresente sensación de que cada edificio aquí podría contar 1000 historias. Pero no es lo que miras lo que importa, es lo que ves. Y es que Cracovia, más allá de las fachadas pintorescas, es un crisol de culturas, un testigo del tiempo y un escenario de la vida cotidiana que sigue viva y vibrante. Aquí estoy entrando al edificio donde se venden bastantes cosas. Aquí por ejemplo se ve un cuchillo que lo que quiere decir es que el que robaba le cortaban las manos, las extremidades. Era una advertencia para que no robaran o para ahuyentar aquí a los ladrones, porque como les digo, era un emplazamiento comercial muy importante en el este de Europa. Esta plaza tiene mucha historia, como por ejemplo la del trompetista, que cada hora toca en la torre de la iglesia de Santa María. Este trompetista nunca termina la canción, la deja a medias, en conmemoración a un trompetista que fue asesinado por una de las flechas de la invasión mongola por allá en el año 1265, cuando los mongoles destruyeron Cracovia. Aquí atrás tenemos la iglesia de San Andrés en la calle Grosca, una calle bastante emblemática que conecta la plaza de mercado con el castillo de Babel. Ahora aquí van muy turístico, hay bastantes comercios, restaurantes, muy agradable. También está lo de los paseos de los caballos, que son muy, digamos, tradicionales aquí en Cracovia, unos caballos bien bonitos. Estamos en la Universidad Jagiellonica, en Cracovia, una de las más antiguas de Europa. Aquí estudió el joven Karol Józef Wojtyła, más tarde conocido como el Papa Juan Pablo II. Además, también Copérnico estudió en esta universidad, una de las tantas en las que estudió. Esta universidad es una de las más antiguas de Europa, en el sentido que ha estado continuamente en operación desde 1364. Ha visto en sus claustros a grandes talentos de la academia. Vamos subiendo la colina al castillo de Babel, la residencia de los reyes polacos. El castillo de Babel, un símbolo de la resistencia polaca, de su orgullo inquebrantable y su espíritu indomable. Aquí, cada piedra murmura cuentos de caballeros y damas, de intrigas cortesanas y amores imposibles. En sus salas y patios se siente la presencia de los reyes, de los artistas y de los poetas.
el castillo de Babel se erige con majestad sobre su colina, un testigo silencioso de la grandeza de Polonia y de que aquello que no te mata te hace más fuerte. Estamos cruzando el río Vistula en Cracovia. Es un río que divide dos regiones de la ciudad. Por allá en 1335 el rey Casimiro III mandó a construir una ciudad al otro lado de este río, aparte de Cracovia. Y por en el 1495 el rey Juan I lo que hizo fue que reubicó todos los judíos a este lado, los sacó ahí de esa parte central de la ciudad. Más tarde los nazis en 1939 establecieron el gueto de judíos aquí al otro lado del barrio Kazimierz, que empieza ahí un pedacito aquí antes del río y otro aquí después. Los nazis encerraron a los judíos, crearon un gueto donde exterminaron y, mejor dicho, ustedes conocen la historia. En la plaza de los héroes del gueto. En esta plaza precisamente embarcaban los nazis a los judíos que mandaban a los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Se estableció este monumento con 37 sillas vacías que simbolizan los judíos que nunca más van a volver a sus casas, que dejaron un puesto, una silla vacía en sus mesas, en sus cocinas, el espacio que nunca más van a volver a ocupar, dejaron las sillas vacías. Es lo que transmite este monumento en esta plaza de los héroes del gueto. Ahora me encuentro en el barrio de Kazimierz, es el barrio judío de Cracovia. Tiene una historia bastante fuerte, ha pasado por muchas cosas y precisamente en esta calle se filmó la película del pianista, la escena cuando están tirando las maletas de aquí arriba de estos balcones. Es un barrio con mucha historia y actualmente está lleno de cafés, bares, restaurantes. Es el barrio bohemio de la ciudad. Al caminar por las calles del barrio judío de Kazimierz se siente el peso de un pasado doloroso, pero también el asombro de ver la vitalidad que ha resurgido de sus cenizas. Aquí hay una energía, una vitalidad que es palpable. Los bares están llenos, la música suena y se refleja el espíritu contemporáneo de Cracovia, donde la juventud y las generaciones mayores se combinan para crear una ciudad vibrante y llena de vida. Este lugar es el recordatorio de que la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo al presente. Me contaron que aquí en Cracovia hay una cadena de bares que se inspiran en la época comunista. Aquí estoy buscando uno que aparentemente hay aquí en la zona de Kazimierz y creo que me dicen que es muy barato, que hacen muchos chupitos de varios sabores y bueno, vamos a degustar un poco. Aquí en Polonia se toma mucho vodka y en este lugar encontramos los chupitos de jengibre. Entonces aquí vamos a brindar con Aga en el bar inspirado en el comunismo polaco que ha marcado bastante este país. Salud. En Cracovia cada noche es una aventura, una oportunidad para conocer nuevas almas, para perderse en la música y el movimiento, para descubrir una parte de ti mismo que no sabías que existía. Bares escondidos en los patios, discotecas en sótanos medievales y gente que no está interesada en mirar atrás, sino en celebrar el presente. Hay un sentido de rebelión aquí, de que esta es una ciudad que no solo sobrevive, sino que prospera, que sigue adelante con una sonrisa irónica en su rostro y un vodka en la mano. Si la vida te da limones, haces limonada, pero aquí en Polonia, si la vida te da papa, haces vodka. Pues así dicen aquí que toman tanto vodka. Nosotros lo tomamos con jengibre y pimienta. Make it 60. Las druidas. Yep. Alright. Bueno. Yo soy partidario de que la vida se vive
más que por cantidad, por intensidad, sobre todo la intensidad de sus momentos. Nosotros aquí en Cracovia creo que hemos tenido una medición bastante alta. Entonces, desde esta ventana, observando los transeúntes que van por ahí, por los callejones y las calles de esta ciudad tan llena de historias, brindamos y celebramos la vida. Salud. Na zdrowie. Hola, estamos en Bagre. Estamos hospedados en el barrio de Prokocim y hemos venido a disfrutar un poco del verano polaco en un laguito que es muy popular aquí entre la gente de Cracovia. Y precisamente nos encontramos con una fiesta brasilera. Así se vive el verano en las playas de Cracovia, que aunque no lo crean, tiene playa. Pero pues playa así artificial, en este lago que se llama el lago, ¿cómo se llama el lago? Bagre. Estamos aquí refrescándonos porque están haciendo 35 grados. Verano europeo. Salimos esta mañana de la casa de Aga y estamos buscando dónde vamos a parchar este sábado de verano en los lagos de Cracovia. Les cuento que aquí en Cracovia hay muchos bares subterráneos. Hay un mundo subterráneo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es que aquí ha sido una ciudad comercial durante más de 1000 años y como por aquí pasaba todo el comercio de todo el mundo, entonces todos los comerciantes tenían que tener mucho espacio para almacenar tantos productos y por eso cada esquina, cada tienda tiene un sótano. Y esos sótanos los han convertido en todo tipo de, digamos, tiendas, bares, restaurantes, más que todo discotecas. Pero el mundo subterráneo es impresionante. Por ejemplo, así continúa nuestra vida nocturna por las calles de Cracovia, recorriendo los túneles, los underground, todos los bares bajo tierra. Y en fin, aquí nos vamos despidiendo, último fin de semana y después de esto vamos por una zapicanca, que es como la mejor forma de terminar la noche en Cracovia, después de una noche de trago, cerveza y buen sonido. Este es a 3 cuadras del parque principal y bueno, hasta la próxima. Cracovia es más que una ciudad. Es un testimonio de la resistencia humana, de la capacidad de sanar, de recordar y de avanzar. Aquí, entre los ecos de los siglos y la vitalidad del presente, uno encuentra el alma de una nación que vive, porque las personas no hacen viajes. Los viajes forman a las personas. Y en Cracovia puedes sentirlo en cada esquina, en cada sonrisa. Una ciudad que ha vivido la historia y que te invita a ser parte de su presente vibrante y su futuro prometedor.